Entiendo. Hemos sido groseros e injustos con ustedes. Lo entiendo, pero Momon-san, espero que nos comprenda. No llegaron en un buen momento del reino. El anciano líder parecía lleno de dolor. Nuestro héroe fue capturado, nuestra gente tiene miedo, y un enemigo desconocido acecha en la frontera. Entienda pues que nos hemos puesto nerviosos al saber que un grupo de personas poderosas vino a la ciudad de la maldita nada. Capturaron a Malmvist, y sé que esto le sonará raro, pero esa acción por sí misma ha sido peligrosa. Buena parte del bajo mundo se está movilizando en estos momentos para rescatarlo de su encarcelamiento, y los problemas que han causado solo con esa acción harán que corra sangre por el reino, dijo Lacus con dolor. ¿Capturar a un criminal hará daño a su nación? Vaya, jaja. ¿Pero qué clase de país es ese? Dijo Touchme molesto. A estas alturas, Momonga ya no sabía si su amigo fingía o auténticamente estaba molesto, pero en cualquiera de los dos casos, Touchme estaba sobreactuando. En un país en guerra, dijo Gagaran. Es evidente que no lo saben, pero la persona a la que capturaron es miembro de una organización llamada Seis Brazos, que a su vez es parte de una más grande conocida como los Ocho Dedos, una organización criminal que se ocupa del bajo mundo, del mercado de las drogas, la prostitución y muchas más cosas que no puedo ni nombrar sin vomitar, dijo Lacus. Entiendo, dijo Momonga. ¿Qué? ¿Entiendes, guerrero oscuro? Preguntó Evileye con evidente disgusto, pues le parecía insultante que ese extranjero creyera comprender el daño que estaban haciendo al reino sin saberlo. Su gobierno está infiltrado, los nobles están corruptos, y los criminales pueden campar a sus anchas porque los soldados están ocupados defendiendo las fronteras, y los aventureros se niegan a participar en asuntos políticos. Al capturar a Malmvist lo que hicimos fue demostrar la debilidad del reino, dijo Momonga, y las mujeres y el líder del gremio lo vieron con total sorpresa. ¿Debilidad? Preguntó Yuri, al no comprender por qué la captura de un criminal afectaría de manera negativa a una nación. También habló porque parecería rara que ninguna de ellas lo hubiese hecho pese a la situación. Pero la respuesta a esa incógnita era una lección que la historia había dado. Pues muchas veces se vio qué es lo que pasa cuando se captura a alguien respaldado por un enorme poder que supera al de los captores. Ese criminal será liberado pronto, ya sea por un ataque directo o por la corrupción del reino. Ese sujeto volverá a las calles, y todos en el reino quedará como un montón de estúpidos, así que también por eso dudaban de que fuéramos extranjeros, dado que la acción solo haría quedar mal a las personas del reino. Un extranjero ganaría fama por su hazaña mientras debilita a la moral de las personas que veían que su gobierno era incapaz de mantenerlos protegidos de amenazas externas como lo son aquellos conquistadores de ese pueblo fronterizo, o internas como lo son los Ocho Dedos. Ante las palabras de Touchme, el anciano líder del gremio se dejó caer sobre su silla y asintió. Precisamente. Tachi-san, por eso necesitábamos saber si ustedes eran de fiar. En el panorama actual bien pudieron ser emisarios enviados por los enemigos de la frontera, o cómplices de los Ocho Dedos que buscan tomar el control del reino aprovechando la confusión por la captura de Gasef. Touchme vio disminuida su furia, ya había sospechado que algo así podía estar sucediendo en este lugar. Pero al ver el sufrimiento que reflejaba el rostro del anciano, lo hizo comprender que tanto estaba afectando esto a sus ciudadanos, y le causó lástima. Realmente, tenían que apresurar su plan. Vaya que están jodidos, comentó Ulbert sin emoción, pero sus palabras hicieron enfurecer a las aventureras y entristecer al anciano líder. Arein. Gritó Momonga para reprender a su compañero. Lamento eso, dijo. No, está bien. No se equivoca, la situación solo puede definirse así, con los Ocho Dedos adquiriendo tanto poder, con el imperio y ahora esos enemigos en ese pequeño pueblo, la situación solo puede ser definida así. Estamos jodidos. Dijo Lacus con una sonrisa que demostraba que pese a eso, no perdía la esperanza en que todo saldría bien. Esa sonrisa ante la adversidad le trajo a la mente a Ulberta un personaje que le agradaba. Niña, si tantos problemas tienen, ¿por qué no simplemente van a capturar a todos esos desgraciados? O mejor aún, mátenlos y dejen buscarse problemas. Si nosotros pudimos capturar a uno, seguramente su equipo podrá matar al resto, dijo Ulbert. No es tan fácil, replicó Lacus con rapidez. No tenemos los números. Si tuviéramos los números para atacar a esos malditos al mismo tiempo, hace mucho que lo hubiéramos hecho. Dijo Lacus molesta. Entonces,
Solo contraten aventureros para que las ayuden. Seguramente con todo lo que han ganado como aventureras les sería fácil reunir el dinero. Ulbert se llenó de confianza en su hablar, y le agradaba ver a esa joven de rostro puro torcerse por el dolor y la impotencia. No es tan fácil. Gritó casi destrozada Lacus mientras recordaba los efectos de las drogas sobre las personas. Mientras recordaba el llanto de los padres quienes le suplicaban a la aventura que rescatase a sus hijas, Lacus gritó, pero algo le decía a Ulbert que la chica no le gritaba a él sino a su propia impotencia. El gremio de aventureros no se mete en asuntos internos del reino. Dijo Lacus con enojo pese a que ellas lo hacían en secreto. Y la verdad era que no entendía por qué los demás no lo hacían. Maldecía a veces a aquellos que se quedaban parados sin hacer nada, solo para no arriesgar sus posiciones o sus rangos. Arain. Basta, dijo Touchme a su amigo, al ver que la mujer frente a ellos comenzaba a desmoronarse. Pero Ulbert le pareció divertido el sufrimiento de la mujer. Pero, también había algo en esa forma de enfadarse que le recordaba a un personaje que le agradaba. ¿Qué más da?, se dijo a sí mismo Ulbert mientras de nuevo decía algo que iba a arruinar los planes de Momonga. ¿Es así? Entonces, viejo, ¿hay alguna misión para desmantelar esa organización? Preguntó Ulbert al viejo. El anciano confundido solo respondió con un sí. La misión existía, pero la paga era muy baja pues venía por parte de un pobre noble al que le había sido arrebatada su hija, y la mayoría de aventureros la ignoraba por la baja recompensa, y el gran riesgo que conllevaba y la carga política del trabajo. Entonces, ahí tienes, niña, si en algunos momentos esos dichosos dedos se vuelven un problema, solo tráenos el afiche y los exterminaremos sin problema. El monje apacible había cambiado su expresión de serenidad, y en su lugar solo estaba una cara llena de arrogancia. Con esas palabras, Ulbert quería decirles: haremos lo que ustedes bola de inútiles no pueden hacer, pero Lacus lo entendió como: si solo necesitas ayuda, grita cuando la requieras, y ahí estaré. Aún había dudas, aún tenían mucho que preguntarle a estos aventureros, pero Lacus deseaba confiar. Pero la frustrada Evie le llenó. ¿Y quién mierda son ustedes para decir todo eso? Pueden decir lo que quieran, pero siguen siendo extranjeros misteriosos que llegaron en el peor momento. ¿Realmente pretenden que les creamos que nos ayudarán? Cuando ni siquiera... Evie casi se dispara en el pie, pues iba a reclamar que dos de ellos aún llevaban sus máscaras puestas, pero entonces corrigió su pregunta. Cuando ni siquiera nos han dicho quiénes son ustedes en realidad, de dónde vienen y por qué están aquí. ¿Por qué llegaron justamente cuando las cosas van tan mal en este lugar? Aquellos que al principio parecían ser enemigos ahora prometían al líder del gremio, y a las aventureras salvarlos de todo mal, y proteger a la gente indefensa de estas tierras. Todo eso parecía demasiado bueno para ser verdad. Evie, que había pasado buena parte de su vida esperando a que alguien la salvara, no podía creer tan fácilmente que esos héroes llegaran en un momento tan crucial. Debía ser un engaño. Debía ser una trama. Y si no era así, desde el fondo de su corazón Evie maldijo a este grupo. ¿Por qué si son tan fuertes no aparecieron antes en ese lugar? Gritó dentro de su corazón mientras recordaba aquel sitio maldito. El odio dentro de su corazón era irracional. Seguramente esta gente no había nacido cuando Evie pasó por todo aquello, pero el ver que le dieron esperanzas a Lacus, una esperanza que podía estar tan vacía como la que ella tuvo en aquellos oscuros días, le dolió. No quería que esa niña pasara por la misma decepción que ella. Kurata. Se escuchó un nombre, un extraño nombre familiar que salió de la boca del guerrero oscuro. Kurata. Niña, somos el clan Kurata, dijo Momonga con tono serio mientras por dentro se moría de vergüenza. Kurata era el apellido de un personaje de anime, un anime muy antiguo que se había vuelto una joya, y obra maestra que perduró hasta los tiempos de Momonga. Y era una de las obras favoritas de Touchme, por lo que decidieron usar ese nombre, y parte de la historia como tapadera. Momonga se dio vuelta, y su poderosa figura encaró a las aventureras. De nuevo Evie sintió que el corazón le daba un vuelco. Tachi y Arain son mis familiares lejanos. Yuri, Nave y Regina son personas que rescatamos durante nuestros viajes. Fueron víctimas de uno de los enemigos que nuestro clan ha buscado destruir durante mucho tiempo. Las aventureras quedaron perplejas. ¿De dónde había salido eso? ¿Clan Kurata? ¿Enemigos? ¿Qué mierda están diciendo? Dijo Evie confundida y olvidando la etiqueta. La mujer que venció a Gazef, fue por ella que venimos al reino. ¿La mujer que venció a Gazef? ¿Ella es la enemiga que buscan?
Preguntó confundido el líder del gremio. Pero la respuesta pronto llegó y cambió la situación. Sí. Es un vampiro, es justo el enemigo que buscamos. Evileye sintió que su sangre se congelaba. No podemos decirles mucho, pero lo que sí podemos decirles, es que buscamos a una vampiro sangre pura de cabello rubio y ojos rojos, un maldito monstruo que asesinó a buena parte de nuestro clan en el pasado junto a otros 3 demonios. Momonga narró parte de la historia que habían preparado, sin saber lo que esa pequeña historia inventada estaba causando dentro del corazón de la pequeña mujer encapuchada. El clan Kurata fue una familia de tejedores, hace unos 300 o 400 años, la verdad es que ya no se recuerda bien la fecha en la que todo pasó. Nuestros ancestros vivieron perdidos en las montañas, haciendo vestimentas de seda que una vez por mes entregaban en una ciudad cercana. La vida era buena, el negocio familiar prosperaba. La enorme familia de 42 miembros había construido una pequeña villa familiar dentro de las montañas que les pertenecían. Y en algún momento de su vida, un miembro del clan bajaba a la ciudad con mercancía y regresaba con una pareja, un nuevo miembro para los Kurata, el clan que gobernó las montañas durante cientos de años. Más un día, los ancestros que los supervivientes actuales tenemos en común bajaron a la ciudad, vendieron las ropas de seda que llevaban con ellos, pero al regresar a su hogar, lo encontraron arrasado, a muchos miembros del clan muertos, y a 4 poderosos reyes demonios formando un nido. 22 de nuestros ancestros fueron tomados prisioneros por los monstruos y fueron obligados a servirles a ellos, quienes habían eliminado a más de la mitad del clan. Y pronto los que sobrevivieron y fueron sometidos, descubrieron que sus nuevos amos, eran bestias sin corazón que deseaban reunir fuerzas para llevar a cabo un maquiavélico plan. Tras muchos años, los supervivientes, todos ellos lograron escapar, pero los demonios aún existían en ese lugar. Fue entonces cuando nuestros antepasados juraron erradicarlos de este mundo, y una década después de la huida, nuestra gente volvió. Pelearon contra ellos y los ahuyentaron. Pero para ese momento solo quedaron 8 de los Kurata, demasiado pocos para librar una nueva batalla, y por ello el clan se separó en grupos de 2, los Kurata se dividieron, se reprodujeron, y esperaron que en algún momento, héroes con el suficiente poder nacieran dentro del clan, héroes capaces de erradicar a aquel mal por el que nuestro clan sufrió, pero también ayudó a prosperar. Cada cierto tiempo, un Kurata se topa con uno de esos reyes demonio, pero siempre ha sido la misma historia. El Kurata muere, el plan del demonio se reinicia, y entonces el círculo continúa. Nuestros padres nos criaron y dieron todo de sí para prepararnos, y murieron a manos de esos demonios. Y por ello juramos que esta sería la última generación de los Kurata como guerreros. Juramos que lo haríamos, que erradicaremos a aquellos que quebraron la paz de nuestra familia, mataremos a los monstruos que han asesinado a tantos miembros de los Kurata durante generaciones. Le pondremos fin al reinado de esos monstruos, así tengamos que dar la vida en ello. El pasado de los Kurata by Ulbert Alanodle. Momonga contó la historia que Ulbert había escrito, una historia que le parecía muy exagerada. Tan exagerada que todos dijeron que sería difícil que alguien creyera que fue inventada, y por eso todos aceptaron usar como tapadera. Cuando Momonga terminó de narrar esa historia falsa, volteó a ver a los presentes, esperando que tuvieran muecas extrañas o incluso que se estuvieran riendo de él, pero las gemelas estaban completamente perplejas. Gagaran apartó la mirada con mucho dolor. La enmascarada estaba haciendo señas extrañas con las manos como si quisiera pedir perdón. El líder de los aventureros estaba llorando. Y Lakius se secó una lágrima solitaria que corría por su mejilla. ¿En serio se lo creyeron? El viejo incluso está llorando. ¿En serio lo creyeron? Le dijo Momonga a su confundido corazón. Touchme también parecía sorprendido. Y Ulbert estaba intentando ocultar la felicidad que sentía porque su obra hubiese conmovido de esa manera a las aventureras y al anciano. Esa es la verdad. No puedo decirles nada de los otros, pero la vampiro sangre pura es rubia y diestra con las armas, pero sobre todo con la magia, dijo Momonga dando un detalle para que cualquiera que tomara contramedidas contra Shaitear se encontrara con una dura combatiente cuerpo a cuerpo en lugar de una hechicera. Pero las palabras de Momonga hicieron dudar a Gagaran, a quien casi le falla su subconsciente, y estuvo a punto de voltear a ver a Evileye, y aunque fue solo un momento de duda, Ulbert y Touch me lo notaron. Así que esas señoritas, es la razón por la que venimos al reino en medio de esta situación.
Mejor dicho, no venimos a este lugar en su peor momento por mera coincidencia, venimos con un propósito, y aunque no podemos decírselos, también es por eso que nos unimos al gremio de aventureros Lacus pareció entender, en el contexto del momento, porque ese equipo se había unido al gremio de aventureros. Y dijo, y quieren conseguir un buen rango dentro del gremio, para así tener prioridad al momento de recibir información. Esperan que en algún momento alguien hable de esa vampira para poder darle caza, dijo Lacus. Momonga por fin veía que alguien decía algo que estaba en el plan original, y por ello solo guardó silencio, dejando que lo que no decía respondiera por él. Lacus se puso seria. Pero parecía ya no tener más preguntas que hacerles a los aventureros. ¿Y piensan que vamos a creer ese cuento? Dijo la mujer enmascarada con voz entrecortada y tono molesto. La verdad es que no. Pero agradecería que lo hicieras, dijo Momonga dentro de su corazón. ¿Nos crean o no?, dijo Ulbert. No hemos nada para que nos expulsen del gremio, y tampoco hemos hecho algo que demuestre que tenemos algo en contra del reino. ¿Y los problemas que causaron con Malmbeast? Ya. Les dije, solo mándenos la maldita misión y nos haremos cargo de todo. Evileye sintió que el tono de Ulbert estaba lleno de arrogancia. Eran claramente las palabras que los estúpidos decían antes de morir, pero aun con toda su experiencia tratando con esa clase de personas, no podía sentir que las palabras de Ulbert nacieran de un exceso de confianza, sino por algo llamado realidad. Les demostraremos que no somos amenazas, no con palabras sino con acciones, señoritas, dijo Touchme, y tras ello salió de la sala. ¿Tan pronto? No te vayas. Aún tenemos que preguntarles muchas cosas. Touchme salió sin que el líder del gremio o las aventureras pudieran decir nada, y tras él, salió Ulbert, dejando completamente solo a Momonga con las sirvientas que poca ayuda representaban en una discusión. Aún no habíamos terminado, dijo el líder de los aventureros cabizbajo. ¿Creen que pueden retirarse sin permiso? Dijo Evileye visiblemente molesta. ¿Qué hacemos, Lacus? Preguntó la mujer hombre a su líder. Las gemelas pusieron sus manos en las empuñaduras de sus cuchillos, y esperaron la respuesta. Pero cuando la líder dejó salir palabras de su boca, estas no eran para sus compañeras sino para el guerrero oscuro. ¿A dónde irán? Preguntó de manera fría. ¿Qué hago? ¿Me dejaron solo? ¿Me dejaron solo? Al darse cuenta de dónde estaban se activó la supresión de emociones del Overlord. Basta. Si ya llegamos tan lejos con este acto, bien podemos continuarlo, se dijo a sí mismo el Overlord, y dijo la frase más cursi que se le ocurrió. ¿No es obvio? Iremos a eliminar demonios que perturben la paz, y tras eso, Momonga se retiró de la sala, y tras él salieron las sirvientas. Cualquiera que fuese el plan del líder del gremio y las aventureras, fue frenado por los recién llegados. No. Son normales, fue el pensamiento que perduró en aquellos que escucharon a esos tres hablar. Tras salir, Yuri fue abordada por la recepcionista que había encantado antes, y esta casi se tira al suelo para suplicar perdón por causarle problemas a la Pléyade. Y si bien no podían decir por qué habían sido convocados, para calmarla Yuri le señaló que no tuvo nada que ver con ella o el trato especial que le había dado. Quizás no fuera un hecho remarcable. Pero entonces los tres seres supremos agradecieron no haber llegado a este mundo con cuerpos humanos. Las creaciones humanoides de sus amigos, y la belleza con la que los programaron, daban miedo. Durante el camino a la misión, Momonga reclamó a sus compañeros el que lo dejasen solo en una situación difícil, mientras que Touchme consideraba cómo actuar contra los 8 dedos, y Ulbert trataba de adivinar qué habían pensado las aventureras de la pequeña historia que había inventado. Y por otro lado, esa misma noche, 4 de los 5 miembros de Blue Roses interrogaron a la más anciana en el grupo. Aquella que decía que había vivido menos de 300 años, y claramente le preguntaron si ella tenía algo que ver con la historia de los Kurata. Por supuesto, Evileye respondió que no, ella no lo sabía, pero era imposible que participase en algo que jamás pasó. Y aunque sus amigas no sabían eso último, confiaron en su compañera, pues ella ya se había ganado eso a lo largo de los años. Ahora a Lacus y al resto les preocupaba lo que pasaría si esos poderosos aventureros se enteraran que frente a ellos estaba una vampira de sangre real muy diestra con la magia. Malmbeast era fuerte. Podría ser una basura, pero para ser un humano, su voluntad era fuerte. Neurotis tenía que reconocérselo a ese humano. Sus anteriores víctimas habían soltado todo en menos de 7 horas, pero este humano había durado ya un día entero. Lamentablemente, por más impresionante que fuera,
Neurotis no iba a permitir que esa resistencia entorpeciera su trabajo, y tras ponerse seria, Neurotis logró sacar la información que incluso el propio Malmvist había llegado a olvidar. Y entre la información que dio, se encontraba el nombre de un hombre. Era el nombre de un espadachín al que Malmvist quería enfrentar, pero al que lamentablemente no podía buscar porque tenía un cierto trato con los 8 dedos. Neurotis preguntó por un nombre que había sido dado a los guardianes por ese famoso capitán que estaba viviendo en el Coliseo de los Hermanos Elfos. Y Malmvist, con la uretra dilatada, ya sin dedos, ojos, nariz ni testículos, dijo: Brain, el camino real, tiene una banda, secuestra mujeres, nos las vende. Fueron las palabras que salieron de su boca, palabras que hicieron a Neurotis parar su tortura, pues el nombre de aquel humano que necesitaban para los planes de su amo, por fin podría ser localizado. Con la última pizca de cordura, Malmvist dio gracias a los 6 dioses porque al fin se hubiese puesto fin a su tortura. Sin ser consciente de que una vez se quedara sin información, su última morada sería la guarida de Quaukou, el guardián insecto de un área concreta en el segundo piso, donde por órdenes de Touchme, Malmvist sentiría millones de diminutas patas recorriendo su interior. Durante días, durante semanas, durante meses, durante años si era necesario, la tortura de Malmvist no se detendría hasta que su yo se pudriera, y se perdiera irremediablemente por los horrores que ahí viviría. Nota del autor: Touchme ordenó a Quaukou que no matara a Malmvist, y que si en algún momento éste se encontrara al borde de la muerte, el guardián insecto tendría la obligación de sanar al prisionero y mantenerlo vivo el mayor tiempo posible. Así de profundo es el odio que tenía Touchme hacia ese hombre por sus crímenes. Momonga también apoyó esta tortura por el atrevimiento que tuvo al querer protuir a las Pléyades, que eran las preciadas creaciones de sus amigos. Ulvert solo aceptó la propuesta con una enorme sonrisa. Albedo le quedó un amargo sabor en la boca tras hablar con Neurotis. No le agradaba para nada la encargada de las torturas, más que nada por su deseo de meterse en la misma cama que Momonga. Pero por otro lado, la coordinadora de los guardianes sentía una gran alegría en su corazón, pues la orden de su gran Momonga al fin podría ser cumplida. Y sin esperar contacto a su amado amo para informarle de lo encontrado. Mensaje. Tras una breve espera, la voz del Ser Supremo sonó en la mente de Albedo, causando que la súcubo se estremeciera de manera extraña. ¿Albedo? Sí. Momonga-sama, tengo información importante para darle. ¿Se encuentra ocupado en este momento? Un pequeño silencio precedió a la respuesta de Momonga, como si dudara en lo que debía responder. Si yo... El tono de su amo parecía extraño, poco natural para el Overlord, y Albedo se preocupó. ¿Sucedió algo, Momonga-sama? No, no es nada, solo que nuestra primera aventura no fue lo que esperábamos, respondió Momonga. Decepcionante. Susurró. Los seres supremos estaban emocionados por enfrentar a un monstruo de este mundo, y dado que todos estaban usando las clases con sus peores estadísticas, esperaban que cualquier enemigo fuera un reto, pero cuando enfrentaron al topo gigante, Ulvert lo derrotó de un solo golpe, y aunque la población los estaba aclamando como salvadores, los seres supremos no podían sentir que realmente hubiesen hecho algo. No lo entiendo bien, pero si han ofendido a los seres supremos, iremos de inmediato a exterminar ese pueblo. La voz de Albedo tenía un toque de alegría. Era como si le dijera a su amo: puede confiar en mí, no será necesario, respondió el Overlord, un poco asustado de los fanáticos que eran sus súbditos, pues las propias sirvientas que llevaba con él habían sugerido lo mismo al creer que su decepción venía porque los pobladores no los alababan lo suficiente. Pero bien, ¿por qué me llamaste, Albedo? Te dije que lo hicieras, al menos que fuera algo. Es importante, muy importante, Momonga-sama. Encontramos algunas pistas sobre ese humano llamado Brain. En la mente de Momonga apareció el nombre del maestro perfecto para Henry. Maravilloso. ¿Quién dio la información? ¿Dónde está esa persona? Momonga estaba ansioso por ver cómo Henry crecía con un maestro apropiado. Ciertamente le había comenzado a tomar mucho interés a su plan personal, pues en Yggdrasil nunca había hecho eso de adoptar un novato. Lo lamento, no sabemos su paradero aún, pero fue Neurotis la que consiguió la información del humano que enviaron, Momonga-sama. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Cómo es que sabía de él? Preguntó Momonga, un poco desconfiado de la información, aunque después reconsideró y se dio cuenta que los guardianes no le darían información sin antes haberla confirmado que tuviera al menos un poco de veracidad.
pues. Aparentemente el humano Brian se encuentra en algún punto del camino real del reino, y trabaja junto con una banda de criminales. En cuanto a su relación, parece que la banda del humano vende a mujeres humanas como esclavas a esos 8 dedos. Momonga sintió que su inexistente respiración se cortó. Volteó hacia Touchme y con preocupación pensó, ¿qué pasaría si se enterara? Si ese Brain era un criminal del mismo tipo que Malmbeast, terminaría muerto antes de obtener de él sus artes marciales, y su plan con Henry se vería seriamente retrasado. Por lo que al menos por una vez, pensó en omitir esa parte del informe hasta que llegasen a Nazarick. Después de todo, ¿de qué le servía alterar de nuevo a Touchme? Conociéndolo movilizaría poderosas fuerzas de búsqueda, y ese movimiento imprudente los expondría demasiado. No estaba bien, pero era mejor que seguir poniéndose ellos solos en peligro, tal como lo hicieron con la toma del pueblo Carne y la captura de Malmbeast. Bien. Entonces infórmale a los demás guardianes lo que me acabas de decir, pero omite que el humano vende esclavos. Tras eso pon un cebo para encontrarlo. Si realmente se dedica a vender mujeres no podrá resistirse a una sirvienta homúnculo. ¿Una sirvienta? Bien, entonces comenzaré su selección. La voz de su amo interrumpió a Albedo. No. Enviaremos una sirvienta. Tienes permiso de invocar un doppelganger que tome la apariencia de la sirvienta que selecciones. Tras eso pongan a la sirvienta falsa en una carroza a recorrer el camino real, y cuando muerdan el cebo forma un grupo y capturen al humano con vida. Tras eso infórmamelo y yo se los diré. Touchme, y Ulbert. Un pequeño silencio sigue a la orden de Momonga. ¿Se cortó el mensaje? Pensó el Overlord. Pero en la cabeza de Momonga sonaban respiraciones agitadas, casi gemidos a los que siguió un grito lleno de éxtasis. Tan amable, tan brillante, será como usted diga, Momonga-sama. A estas alturas Momonga ya se había acostumbrado a esa clase de reacciones, aunque aún le parecían algo exageradas las acciones de Albedo. Las aceptó ya que eran su culpa por alterar su programación. Después de que Momonga le diera los detalles a la súcubo, cortó la comunicación, esperando no haber causado sospechas en sus compañeros. Pues no quería que Touchme hiciera otra escena ni que Ulbert lo alentara a cometer una atrocidad. Por ahora Momonga solo quería disfrutar de un tiempo como aventureros al lado de sus amigos. No deseaba que nada más interrumpiera este grato momento de felicidad. Al imaginarse sus futuras aventuras, la supresión de Momonga se activó. ¡Qué fastidio! Tras colgar la llamada, Albedo debió informar a los demás guardianes inmediatamente y comenzar el plan. Pero antes de eso, llevó a cabo una acción que creía era aún más vital. Mensaje. Tras esperar unos momentos, una voz alegre respondió desde el otro lado. Albedo-san. Fraulein. Me honras con tu ya. La persona del otro lado de la llamada recordó el rostro de Albedo cuando le dijo que esa forma de hablar le molestaba, y más tranquilo continuó. Me honras con tu llamada. ¿Sucedió algo? En efecto, Pandora's actor. Algo muy interesante. Dijo Albedo mientras una sonrisa maliciosa se formaba en su rostro. Clementine era un bien valioso para Nazarick. La guerrera tenía conocimientos en artes marciales, una excelente habilidad de combate para ser humana, y usaba armas que no existían en Yggdrasil. Sus estiletes imbuidos con magia era algo extraño para los seres supremos, y el método para su obtención era un completo misterio. Por tanto, Clementine se volvió una importante fuente de conocimientos. Por ello, en lugar de mandarla con Neurotis, o intentar usar magia de lectura de mentes, Momonga y los demás creyeron que pese a que parecía ser una asesina experimentada, sus crímenes podían ser perdonados si juraba su lealtad a la tumba. Ya que a la larga podría volverse un bien preciado. Pero claro, de pedirle que se arrodillara ante personas que la habían golpeado y encerrado no era una buena idea. Por tanto, se decidió que le darían incentivos para hacerlo. El plan de los Supremos consiste en crearle un síndrome de Estocolmo. La harían amar a su captor, la harían amar la comida que le llegaba así como los breves momentos de libertad que le daban dentro del piso de los hermanos elfos. Pero quizás lo que no sabían, era que su plan tendría éxito, por un error. La primera encargada para conquistar a Clementine fue Yuri, pero ella ya formaba parte del equipo de Momonga. La segunda opción fue la propia Albedo, pero ella ya estaba muy ocupada con los asuntos relacionados a la tumba. Se pensó Genmer, en Aura, incluso se planteó usar a la propia Shaitear, pero todas esas opciones parecían ser malas.
pues Clementine no parecía compatible con sus personalidades, y los guardianes tenían cosas más importantes que hacer que tratar a una humana. Al final Momonga consideró a la persona menos expresiva y amenazadora de Nazarick. CZ. Tenía la apariencia de una jovencita pura e inocente, no tenía ese odio hacia los humanos que todos en Nazarick parecían tener, y sobre todo, dado que no expresaba sus emociones, Momonga confiaba en que Clementine comenzase a buscar entonces a Gacefo a los propios guardianes Aura y Mer para tener una conversación normal que por supuesto CZ no podía dar. Pero Momonga no conocía algo de Clementine. Era una sociópata, una antipática, egocéntrica y antisocial. Las formas de hablar de Clementine. Sus constantes insultos y aires de superioridad la hacían a alguien poco menos que irritante. El propio Gacef se sentía más cómodo con los monstruos de la tumba que odiaban a los humanos que con la propia Clementine. El rostro inexpresivo y su personalidad introvertida hicieron que Clementine se sintiera cómoda, pues incluso cuando decía cosas que podrían incomodar y ofender a alguien más, a CZ no le importaban, y siendo sinceros, la mitad del tiempo no entendía a Clementine. El día de hoy, dado que la asesina había recibido un permiso especial, se le permitió caminar cerca del lago de este piso. Clementine creyó que esta salida podía significarle una oportunidad de escape, o incluso podía darle información de dónde estaba, pero la mujer no podía reconocer el paisaje, es más, no podía recordar que se hablase de un lugar tan hermoso como este. El Saúl brillaba con intensidad pero lastimaba la piel pálida de Clementine. El lago era puro y cristalino, tan grande que reflejaba con nitidez el cielo sobre el punto. Los árboles desprendían un aroma relajante, y el viento acariciaba la piel con delicadeza. Clementine, a la orilla del lago, se dejó caer sobre los pastizales verdes tan suaves como la cama de su celda, y se sorprendió al ver que en este suelo no había una sola piedra que lastimase su cuerpo cuando se dejó caer. Y de no ser por los 4 ansos que se veían a lo lejos y cuidaban que Clementine no intentara escapar, la mujer hubiese creído que se encontraba en el paraíso, siendo cuidada por un ángel. CZ Chaahan, ¿por qué te quedas ahí? Ven, aún hay espacio aquí. Clementine señaló el pastizal al lado de ella, e incitaba a la sirvienta a acostarse a su lado. La sirvienta dudó. CZ observó el verde pastizal por un momento, y después se observó a sí misma y a la ropa que llevaba, para después responder, mi ropa se ensuciara. Yurine, me regañaría, dijo CZ mientras se negaba tiernamente con la cabeza a la vez que hablaba con esa voz de ángel que enloquecía a Clementine. Momonga se equivocó en algo, y es que no consideró un factor importante en Clementine. Y eso era su sadismo. Pues la mujer que amaba infringir dolor, la mujer que amaba la tortura, y el asesinato por sobre muchos otros placeres en esta vida, veía en la actitud sumisa de CZ algo que le encantaba. El pensar en las restricciones que se le habían dado antes de realizar cualquier acción, esa obediencia perpetua ante cualquier orden que se le hubiese dado. Y la forma tierna en la que explicaba por qué no podía obedecer a ciertas peticiones de Clementine le encantaba a esta mujer. Inconscientemente la deseaba, la quería para ella, quería a esa sirvienta sumisa a su merced. Puede que la propia Clementine se sintiera sorprendida al darse cuenta que no quería escuchar los gritos de agonía de CZ, tanto como deseaba escuchar de ella otra clase de sonidos. ¿Cómo sería verla penada? Era una pregunta que a Clementine le había rondado durante algún tiempo. Entonces, ¿por qué no te sientas aquí? Dijo Clementine señalándose a sí misma. Estoy más limpia que el suelo. De esa manera no se ensuciará tu ropa, dijo con una sonrisa en el rostro. La reacción usual de CZ ante esa clase de propuestas como la de entra en mi celda era ocultarse tras su bufanda. No abras la celda a menos que sea una orden, había sido la instrucción que Aura-sama le había dado a CZ, por eso es que se negaba a entrar a la celda. No le des nada que no sea comida a la prisionera, fue la instrucción de Aura-sama, por lo que CZ no le había entregado a Clementine sus pantaletas cuando ésta se las pidió. Pero ninguna orden le impedía hacer lo que ahora mismo Clementine le pedía. Y dado que antes de irse, su hermana mayor Yuri le explicó a CZ la importancia de esta mujer para los planes de sus amos, consideró que una petición de este estilo no estaba fuera de los límites de su misión. Después de todo, era por el bien de los supremos. La incrédula Clementine observó a la sirvienta caminar hacia ella mientras se levantaba ligeramente la falda. Dado que no llevaba su conjunto de armadura, para no parecer amenazante,
Todo lo que vio Clementine fue a una joven hermosa vestida con un traje extraño de sirvienta caminar hacia ella, levantando su vestido con sus manos enfundadas en guantes con el mismo patrón y diseño que su bufanda. CZ se colocó sobre el abdomen de Clementine con elegancia, procurando no lastimar a la mujer. Clementine entonces sintió un enorme peso sobre ella. CZ pesaba mucho, demasiado para un humano normal, y Clementine lo notó, pero al ver ese hermoso ojo esmeralda que la miraba desde arriba, confió en que su fuerza sería suficiente para tolerar el peso de esta sirvienta. Y pronto dejó de cuestionarse cómo es que alguien tan pequeño podía ejercer esa presión al solo postrar su cuerpo. Recostada sobre el suelo, y con CZ sentada en su abdomen, Clementine creyó sentir una calidez proveniente de la pelvis de CZ, cosa que no era posible por la naturaleza como autómata de la sirvienta. El aroma frutal que desprendía el largo cabello de la joven chica con piel de porcelana encantó a Clementine, quien deseaba tenerla más cerca de ella. Clementine intentó acercar el rostro CZ, y esta, para no perder el equilibrio, postró sus manos en el suelo, justo al lado de la cabeza de la mujer de cabello rubio que se encontraba sonrojada, pero no por timidez, sino por la sangre que le hervía. Con el rostro de esa chica tan cerca, ella dirigió sus manos a su cintura, y comenzó a bajarlas. CZ no opuso resistencia. Parecía no importarle a dónde se dirigían las manos de Clementine, y la dejó continuar, pues nada de lo que estaba haciendo iba a encontrar de las instrucciones que se le habían dado. Clementine enloqueció, dejó de pensar. Con su respiración agitada y su mente turbia, olvidó que era una prisionera y esta hermosa sirvienta su carcelera. Olvidó a los ansos que observaban a lo lejos, y solo pensó en lo que quiera hacerle a la sirvienta sobre este pastizal a plena luz del día. Clementine siguió bajando sus manos, y al llegar a sus caderas un anso detuvo las manos de Clementine, otro anso tomó a la pequeña sirvienta, y la levantó como si fuera una muñeca, cosa que era una falta de respeto hacia la creación de un ser supremo. Y tras dejarla en el suelo se arrodilló, pidió perdón y clemencia por su vida. Otro de los ansos jaló de la mano a Clementine, y la obligó a ponerse de pie mientras ésta los maldecía dentro de su mente por detenerla en el mejor momento. Los ansos eran NPC'(S) mercenarios, pero dentro de su lore, los programadores los habían diseñado como sirvientes fieles que servirían de manera honrosa a su maestro, y lo protegerían a él como a su linaje. Por ello es que estos NPC'(S) que habían sido programados con más sentido común que CZ detuvieron a la mujer antes de que la sirvienta fuera mancillada. Con frustración en su corazón, Clementine fue de nuevo arrojada a su celda por casi cometer tal atrocidad, mientras que CZ, molesta, aunque no lo dejaba ver en su rostro por su inexpresividad natural, recriminó en voz alta: ¿por qué hicieron eso? Clementine la escuchó y de inmediato pensó lo quería. Claro que lo que CZ quiso decir fue: ¿por qué interrumpieron mi misión? Tras eso los ansos llevaron a la sirvienta frente a los guardianes Aura y Mare, explicaron lo que sucedió y de inmediato ambos elfos oscuros se enfurecieron. Tras ese incidente a CZ se le dieron nuevos límites para lo que podía acceder a hacer. Aura estaba furiosa y deseaba ejecutar a Clementine por casi cometer un crimen imperdonable. Pero para fortuna de la mujer, cuando esto se informó a los supremos, quien contestó el mensaje fue Ulbert, quien parecía disfrutar de la inocencia de CZ y el atrevimiento Clementine, por lo que para que la prisionera no fuera ejecutada por orden de Touchme y Momonga minimizó la historia. Pues a final de cuentas Clementine no había logrado hacer nada. Pero de haberse contado la historia tal como sucedió, Momonga no hubiese dudado en ningún momento en mandar a Clementine con Neurotis. Tras el incidente, para darle una lección a Clementine, quien comenzó a atenderla fue Solution, quien se presentaba a Clementine todos los días con una sonrisa sádica en el rostro, y la observaba con ojos de superioridad. Solution además le llevaba las sobras de la comida de las otras sirvientas, y durante los siguientes días, Clementine no pudo probar una comida caliente ni ver a la hermosa chica por la cual se sentía tan frustrada. Frustración. Un sentimiento que hace a las personas tomar decisiones más estúpidas y radicales que las que puede impulsar el amor. De nuevo, como cada día, Clementine veía a Gazef volver al Coliseo, escoltado por la sirvienta rubia, poseedora de una sonrisa desagradable y un extraño peinado de rizos en espiral. La sirvienta se llamaba Solution, y era la nueva persona a cargo de Clementine. La rutina con Solution era un tanto distinta a la que tenía con CZ. Pues la última daba a Clementine 3 comidas al día, y tras una petición de la propia Clementine,
CZ venía cada 2 o 3 horas a ver cómo se encontraba su prisionera. En cambio Solution solo venía, y arrojaba enormes bandejas repletas 2 veces por día. Y hay que decir que la comida que recibía por parte de esa sirvienta que vestía de manera provocativa, eran claramente sobras de algún otro banquete, pues la carne que llegaba a Clementine estaba acompañada por mucho hueso y ninguna de sus comidas llegaba caliente, cosa que CZ nunca hizo. Era así como las pocas interacciones que tenía Clementine eran con Solution, y con Gazef. Cuando este último se compadecía de ella y le hablaba. Pero hoy, la rutina había cambiado un poco. Gazef y Solution se quedaron hablando un momento en medio del coliseo, cosa que nunca había pasado antes, y aunque Clementine no podía escuchar lo que decían, pudo ver que la sirvienta rubia se molestó, y sorprendió a la par. Tras eso se fue. Clementine creyó que iría por la cena pero cuando la vio regresar, no era una bandeja lo que tenía en sus manos, sino los estiletes de asesina, y la espada del capitán Gazef. Sin cuidado alguno, la sirvienta arrojó la espada que seguramente estaba hecha de oricalco hacia las manos de Gazef. El capitán guerrero no se cortó de milagro. Aún así, pese a que la acción era una clara muestra de desprecio hacia Gazef, este no parecía especialmente molesto con la sirvienta. Tras eso, los 2 estiletes volaron al interior de la celda de Clementine. La chica los tomó antes de que perforaran su cara, los detuvo en pleno vuelo y sumamente molesta los sostuvo con odio al ver que Solution se acercaba, mas entonces recordó las palabras de aquella sirvienta con anteojos que le advirtió: baja la cabeza, y obedece cualquier orden. Clementine no temía a la sirvienta que la había atacado, no temía a los ninjas que la habían derrotado. Pero desde el fondo de su corazón sabía que si lastimaba a esta desagradable mujer, posiblemente jamás podría salir viva de esta situación, jamás podría obtener la armadura que usaba aquella chica que atacó en el pueblo, jamás podría vengarse de la escritura negra, y nunca sería capaz de matar a esa sucia mestiza. Además, quiero volver a ver a esa niña de nuevo, se dijo a sí misma Clementine mientras intentaba calmar la furia en su corazón, recordando a la sirvienta que la había cuidado durante sus primeros días en esta prisión. La sirvienta llegó a las puertas de la celda, y con un asqueroso tono de superioridad le habló de manera tajante a Clementine. Momonga-sama les ha dado permiso para enfrentar a una de sus poderosas creaciones, considérenlo un honor, incluso si mueren ante ellos. La sirvienta tenía una expresión que denotaba placer, un placer que se vio incrementado al observar la furia que crecía en Clementine. Clementine no pudo ver ninguna llave en la mano de la sirvienta, pero ésta abrió la celda tras solo empujarla. ¿Estaba abierta?, pensó Clementine, mientras se decía a sí misma que de ser así, se sentiría sumamente estúpida. Lo que ella no sabía es que Solution usó una habilidad de profesión de ladrón, y otra como slime para abrir esa celda del coliseo. Y sin preocupación, Solution le dio la espalda a Clementine. Y la manera en la que la sirvienta rubia se alejaba moviendo sus caderas era una clara provocación para que Clementine la atacara. Se estaba burlando de ella. Pero una vez salió de su celda, pudo ver a los 2 niños elfos observándola detenidamente, y entendió entonces que no podría escapar de este coliseo si se atrevía a lastimar a esa repulsiva mujer. Clementine lo sabía solo por sus ojos. Esos 2 niños eran fuertes, podían tener cuerpos pequeños pero su heterocromia los delataba. Los 2 tenían un ojo color verde esmeralda y el otro de un azul zafiro, un rasgo único de la realeza entre los elfos, y ese color en específico pertenecía al más antiguo y poderoso linaje que, según la escritura negra, ya debería encontrarse extinto. Pero aquí estaban los 2 mocosos de edad indeterminada que bien podrían ser más viejos que Clementine. Y si esos 2 estaban a cargo de esta hermosa zona, sin duda debían tener habilidades de temer. Clementine alcanzó con la mirada vigilante de los hermanos elfos, y con los cientos de golems viendo al capitán y a la asesina, quienes por primera vez en todas sus vidas se encontraban uno al lado del otro. Ara, capitán, qué gusto poder hablar con usted estando fuera de esta celda, dijo Clementine mientras acercaba su rostro a Gazef, quien se mostró bastante incómodo por esto. Y bien, ¿qué fue lo que le dijo a esa repugnante mujer para que nos regresara nuestras armas? Gazef miró con precaución a Clementine, a la cual ya había registrado dentro de su mente como una persona peligrosa, pues esa forma de caminar y hablar que tenía era algo que solo una persona con poder podía tener. En específico, eran solo algo que una persona que abusaba de su poder podía tener. Si no quieres perder la lengua, es mejor que cuides tus palabras,
Clementine no habló Gazef sin una pizca de emoción en su voz, pero aún así usó un honorífico para referirse a Clementine, señalando así que no la respetaba como persona, pero gracias a lo que Henry le había contado, sí la respetaba como guerrera. ¿Es eso una amenaza, capitán? A Clementine le molestaron las palabras de Gazef, y para empezar ya estaba molesta por todo lo que había pasado al cuidado de Solution. Y sin quererlo descargó parte de su furia con el capitán, quien soñantemente le respondió. Es una advertencia. Gazef observó a Solution ir por un corredor del Coliseo, y aprovechando que la sirvienta estaba lejos, Gazef reveló información importante a Clementine. Escucha con atención. Si los ninjas que nos vigilan te escuchan hablando de esta manera, o piensan que intentas lastimar a Solution-san, te arrancarán la cabeza. Por lo que he podido descubrir, las sirvientas son personas de gran importancia en este lugar, y por encima de ellas solo están las personas como Demiurge-sama, Mer-sama y Aura-sama, pese a creer que nadie lo escuchaba. Gazef hizo caso a la advertencia que Yuri le había dado antes de irse, la cual muchos aquí consideran un insulto que use ese honorífico dono para referirse a los gemelos, por eso le pido que al menos mientras estoy fuera los trate como si se tratara de nobles. De otra manera, mis hermanas menores podrían presentarle un problema. Las sirvientas no parecían enemigos tan temibles como los dos niños elfos o ese hombre sapo que lo había visitado hace unos días, pero aun si no fueran peligrosas tenían el favor de los gobernantes de este lugar, Ainz y sus compañeros, los cuales seguían siendo a día de hoy una amenaza para el reino. Por ello Gazef, al menos por el momento, aceptó agachar la cabeza y aceptar las órdenes y sugerencias que se le eran dadas. ¿Importantes? Preguntó Clementine incrédula, quien no podía creer que alguien de la servidumbre pudiera tener tal valor a ojos de sus amos. Ella podía entender que esos elfos oscuros descendientes de la realeza recibieran trato especial, pero no podía pensar lo mismo de aquella mujer rubia de cuerpo exuberante que a la que solo podía imaginar como criada de cama, que sirve a sus amos durante la noche. Por supuesto, CZ estaba en otra categoría para Clementine. Está bien. Clementine aceptó la advertencia de Gazef, ya que después de todo, su fama en general indicaba que era una persona tendente a proteger a otros, por lo que era difícil imaginar que le dijera esto solo para molestarla. Gracias. En cuanto a por qué nos dieron nuestras armas, hay algo que quiero probar, y parece ser que Ainz-sama también quiere comprobar algo contigo. ¿Conmigo? Un sonido metálico vino desde el interior del túnel del Coliseo. Gazef y Clementine miraron dentro de esas tinieblas desde la cual salía Solution, pero el sonido seguía escuchándose y claramente no era por las pisadas de la sirvienta. Los dos guerreros, quienes se consideraba, estaban en el territorio de los héroes. Sintieron su corazón detenerse al observar a criaturas de pesadilla salir desde la oscuridad del túnel. ¿No muertos? Gritó Clementine al ver a dos esqueletos salir del interior del túnel. Pero la sorpresa de la mujer no venía del tipo de criatura, sino del aura oscura que estos emanaban, así como el equipo que llevaban encima, el cual no parecía pertenecer a criaturas de pesadilla. Era más parecía como si esos dos esqueletos fuesen los restos de dos legendarios héroes, que aún conservaban las armas y armaduras con las que se hicieron leyenda. Momonga-sama ha tenido la amabilidad de prestarle a estos dos poderosos guerreros para su entrenamiento. Gazef-san. La sonrisa de Solution se hizo amplia y a cada momento que la veían, ambos humanos notaron cierto aire inhumano viniendo de ella. Así que, capitán, Clementine, den un espectáculo a sus anfitriones que sea digno de recordar. Desde sus asientos en la saliente del palco VIP, Mary y Aura observaban a los dos guerreros humanos con una amplia sonrisa y ojos llenos de compasión. Pues, estaban seguros que aquellos humanos que habían pisado el terreno de los héroes, no tenían una sola oportunidad de ganar.